Hola y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de conexión precalificada a momento. En este caso vamos a hablar de la conexión según el ISC 358 en su última edición, y el tipo de conexión es de placa extendida, empernada, sin rigidizar o sin rigidizadores. Una pequeña introducción: las conexiones nos permiten enlazar y conectar diferentes elementos, barras, que son vigas y columnas, que van a ser capaces de transferir adecuadamente, o bueno, o por lo menos es el objetivo, todos los esfuerzos internos de los elementos. Eh, Hay una importancia, ya que si es que la conexión falla puede ocasionar la inestabilidad parcial o total de la estructura, ¿no? Y de manera general podemos encontrarnos con conexiones simples, ¿sí?, que no transmiten momentos, en donde la rotación relativa entre los elementos es significante, ¿sí? O sea, se debe considerar esa deformación relativa. Bueno, acá hay un ejemplo de un shared connection o una conexión simple. Mientras que para conexiones de momento se divide de manera general en dos. Se divide en conexiones de momento completamente restringidos, o FR en sus siglas en inglés, en donde transmite momentos con una rotación prácticamente despreciable entre los elementos que los conectan, una viga, una columna, y en donde se valida la hipótesis inicial de continuidad en el momento de análisis. Pero también hay una conexión que también es de momento, pero se denomina parcialmente restringida, ya que si bien hay una transmisión de momentos, la rotación entre los miembros no es tan despreciable. Es decir, hay una rotación relativa entre ellos. A diferencia del primer caso, que no existe una rotación relativa, es decir, si esto se mueve un cierto ángulo, la columna también lo hará. Eso lo da la condición de continuidad. En cambio, en este caso de parcialmente restringidos, no existe esa rotación relativa. Por lo tanto, en el caso de tener conexiones de momento completamente restringidas, es decir, conexiones que me logren transmitir correctamente los momentos sin necesidad de rotaciones relativas, esa conexión deberá tener la suficiente rigidez para mantener esa continuidad. Por lo tanto, las conexiones se pueden clasificar en función a su rigidez. Nosotros sabemos que la rigidez de rotación de una viga, en este caso, está denominado por EI sobre L, ¿sí? ¿Recuerdan de análisis estructural? Por lo tanto, nosotros podemos asociar esa rigidez de rotación de la viga con la rigidez rotacional de la conexión. Es decir, si la rigidez rotacional de esa conexión es inferior a 12I sobre L, nos encontramos en todo caso con una conexión simple, es decir, esta conexión puede girar, un miembro de la conexión puede girar respecto al otro sin ningún problema, mientras que si es que se encuentra en el rango de 12i sobre L y 20i sobre L, estaríamos en una conexión parcialmente restringida, y si es que la rigidez es muy superior a este valor de 20i sobre L, nos encontraremos en un caso de conexión completamente restringida, o FR. Por lo tanto, mi conexión va a estar condicionada a la rigidez rotacional que pueda poseer. Entonces, se vuelve un poco más complejo poder nosotros definir en qué condiciones o en qué casos vamos a estar como FR, y en qué casos vamos a considerar como PR, que era parcialmente restringido, ya que si es que estamos en este caso, tendríamos que calcular esa rigidez rotacional e incluirla en el análisis estructural para una correcta distribución de fuerzas. El ISC 358 nos simplifica todo esto y nos dice los tips para encontrarnos casi siempre en este caso, en una conexión parcialmente restringida. Y a esas conexiones les denomina conexiones precalificadas a momento, es decir, ya no vamos a estar probando o calculando si es que una conexión es parcialmente o completamente restringida, sino ya nos da los tips o las consideraciones para que siempre tengamos conexiones completamente restringidas, ¿sí? Esas conexiones serían conexiones precalificadas a momento. Y en la normativa, en la ISC 358, nos da una serie de conexiones ya precalificadas, en donde esa condición de rigidez ya ha sido evaluada.
Esta es la normativa, la 358, en su última edición. Tenemos las secciones de vigas reducidas, que es este caso. Tenemos las placas extendidas, sin rigidizador y con rigidizador. Esta es, por ejemplo, una placa extendida, placa extrema extendida, sin rigidizadores, y también podríamos tener otras con rigidizadores, otras con alas empernadas y una serie de conexiones que han sido patentadas. Si es que nosotros seguimos las recomendaciones que nos da cada una de estas conexiones, estaríamos en el caso de conexiones completamente restringidas y no tendríamos que estar acudiendo de nuevo al análisis estructural, introduciendo rigideces rotacionales en cada uno de los nudos. En este caso particular o en esta presentación vamos a hablar de este tipo, que son las placas extremas, placa extrema extendida, empernada, sin rigidizador. Entonces este sería un ejemplo. Es una viga W, vamos a ver las características. Es una W 21 por 55 y la columna es una 14 por 109. Acá están las propiedades geométricas. Tenemos un módulo plástico y, bueno, el ancho, espesor, el ala, el alma, etcétera, de cada uno de los elementos. El material que se va a utilizar tanto para la viga como para la columna es un A992 grado 50 y la calidad del perno es un ASTM A490 y acá están sus respectivas características mecánicas. La cortante que vamos a considerar o que ha sido producto del análisis es aproximadamente de 40 kilos. Entonces, esta es la conexión, recuerden, es una placa extrema que está soldada a la viga y esta se conecta a la columna a través de estos pernos, ¿sí? Las condiciones o las recomendaciones que nos da este método es de contar con 4 pernos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, con una serie de espaciamientos que están ya normalizados o están especificados, ¿no?, en la normativa. Entonces, el primer paso para esta conexión lo que requiere es encontrar el máximo momento probable de la viga. Ese máximo momento probable lo vamos a obtener con el módulo plástico, el esfuerzo de fluencia y un factor de rigidez que va a estar en función de las características mecánicas del material. Teniendo ese momento ocurre a una distancia X de la cara de la columna. A esa distancia X se le denomina longitud de rótula plástica, o mejor dicho, posición de rótula plástica, y esa posición está dada por estas expresiones, ¿no? Por la mitad del peralte de la viga o 3 veces el ancho de la viga. En nuestro caso particular, esa posición o la localización de nuestra sección en donde se va a encontrar completamente plastificada es aproximadamente a 10 pulgadas. Entonces lo que tenemos que obtener es no las fuerzas internas en la rótula plástica, sino que en la cara de la columna para ver sus efectos. Entonces simplemente obtenemos por equilibrio, vamos a poder calcular cuánto es el momento en la cara de la columna. Acá están las consideraciones que se deben tener en este caso particular y los parámetros que utiliza el método para poder dimensionar esta conexión. En primer lugar, el primer parámetro es el espesor de la plancha, las distancias que hay desde el ala de la viga hacia el centro de los pernos, sobre todo estos pernos que van a estar traccionados, y la posición de los pernos superiores, teniendo en consideración la distancia del ala inferior. En este caso se están especificando cada una de estas distancias y podemos obtener un primer modelo de fuerzas en los pernos traccionados debido al defecto de este momento, ¿no? Recuerdan que este momento es un momento negativo. Ese momento negativo lo que va a hacer es tratar de traccionar estos pernos. Por cada fila tenemos 2 pernos, acá está el aporte de cada uno de esos pernos, contando desde el centro de rotación, que sería el ala comprimida, que sería acá, contando desde este punto. Podemos obtener que, por condición de equilibrio, que el momento que está siendo o que quiere ser transmitido a la columna va a ser igual tomando momento respecto a este punto, a estas fuerzas por estas distancias. Entonces tendríamos esta primera expresión, despejando cuánto es
lo que aporta cada perno. Nosotros sabemos que lo que aporta cada perno es el área. Acá está, despejando, estamos despejando PT. Si logramos despejar, tenemos que el PT no es más que el aporte del perno, y ese aporte del perno está dado por su esfuerzo de tracción multiplicado por el área. Si es que logramos despejar el diámetro, porque ya casi todo es dato, el FT, el esfuerzo de tracción que puede soportar el perno es dato, el factor de reducción es dato, el momento también es dato y esta distancia es dato. Por lo tanto, hay una primera expresión para poder determinar cuál es el diámetro requerido en función al momento. Se dan cuenta que el dato que está definiendo el diámetro de estos pernos es el momento que quiere ser transmitido a la columna. Haciendo los cálculos correspondientes tenemos este valor, 1.22 pulgadas, podemos poner 1 y un cuarto. Acá está 1.25, el diámetro del perno utilizado. Recuerden que solamente ha sido verificado para su resistencia a tracción. Ahora veamos, hay un mecanismo de fluencia. Recuerden que cuando acá quiere aplicarse un momento, cuando quiera transmitirse un momento, estos pernos van a restringir ese desplazamiento, pero acá puede ocurrir una especie de palanca o un mecanismo de fluencia que se va a oponer a que esto se logre deformar, y no tan solo en la plancha, sino también luego vamos a verlo en la columna. Pero primero evaluemos el espesor que necesita esta plancha para que estos efectos de mecanismos de fluencia o líneas de fluencia no limiten la transferencia de este momento. Entonces, la expresión que nos permite obtener el espesor necesario para evitar ese mecanismo de fluencia es este de acá, en donde obviamente utiliza el esfuerzo y fluencia del material, utiliza el momento que llega a la cara de la columna, y este valor I sub P, que no es más que un arreglo geométrico, ¿sí? Un arreglo geométrico en donde se logra simplificar esta acción de mecanismo de fluencia. Y reemplazando los valores correspondientes de la geometría de la conexión, obtenemos un espesor. Ese espesor es aproximadamente 1.18, por lo tanto, el espesor que se va a emplear debe ser mayor al requerido. Entonces, redondeando, tenemos también un espesor de 1 y un cuarto, o 1.25 pulgadas, utilizando un A572 grado 50.